La casa siempre olía a café recién hecho y a pan tostado en las mañanas. Mariana se movía con una rutina aprendida a fuerza de años, levantándose antes que todos, preparando el desayuno con la calma de quien cree tener su mundo bajo control. Tenía 2 hijos adolescentes, una agenda llena de pendientes y un marido que, aunque últimamente se mostraba distante, todavía ocupaba su lugar en la mesa. No era un matrimonio perfecto, claro. Había discusiones, silencios largos, esa frialdad que se instala sin aviso, pero ella siempre encontraba una forma de justificarlo. Está estresado por el trabajo. Ya no somos unos niños. Todo matrimonio pasa por eso. Lo pensaba mientras servía los platos, mientras doblaba camisas, mientras lo esperaba de noche mirando su reflejo en la ventana. Había una normalidad pactada. No era felicidad, pero era algo parecido a seguridad. Y a veces eso parecía suficiente. Sin embargo, últimamente algo se había movido dentro de ella, algo que no sabía nombrar, pero que le apretaba el pecho cuando lo veía salir con el teléfono escondido entre las manos, cuando lo escuchaba responder con monosílabos, cuando notaba que sus besos ya no tocaban piel, solo aire. Mariana no era ingenua. Había criado a 2 hijos, sostenido una casa y soportado tormentas sin llorar frente a nadie. Sabía cuando alguien mentía, y su esposo ya no la miraba igual. Algo en sus ojos había cambiado, como si evitara cruzarse con los suyos para no revelar una verdad que ella aún no se atrevía a preguntar. Pero la intuición es una maldita voz interna que no grita, susurra, y ese susurro no la dejaba dormir tranquila. No pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a desmoronarse, aunque en apariencia la vida siguiera igual. La bomba no explotó en la intimidad del hogar, donde ella podría haberla contenido en lágrimas o gritos cerrados. No. Fue en público, como esas heridas que se exhiben sin pudor, justo cuando más se necesitaba protección. Era una reunión escolar, padres hablando entre sí, organizando una actividad. Un comentario surgió, algo vago pero punzante, sobre rumores que circulaban en el barrio. Mariana, sin dudarlo, lo defendió. Con voz firme y una sonrisa tensa, dijo que su esposo era un hombre íntegro, que lo conocía desde hacía años, que jamás le faltaría el respeto. Y fue entonces cuando él, con esa expresión que últimamente parecía hecha de piedra, la interrumpió frente a todos. «No hables de lo que no sabes, Mariana». La frase cayó como un balde de agua helada. No gritó, no hizo escándalo, pero su tono, ese tono la desnudó frente a todos. Los presentes fingieron no haber escuchado. Se miraron entre ellos, incómodos. Ella intentó sostener la compostura, tragándose el temblor que le subía por el cuerpo. Pero lo peor vino segundos después, cuando él la miró con frialdad y agregó, como quien se limpia las manos: «Siempre exageras». Y sus hijos, justo ahí al lado, la escucharon. Ella los miró de reojo, esperando quizá una mirada de consuelo, un gesto que la salvara del ridículo. Pero solo encontró sus rostros tensos, confundidos, como si no supieran dónde pararse. Fue una humillación seca, sin insultos directos, pero con esa carga cruel que hiere más que cualquier palabra gruesa. Y Mariana no dijo nada, solo se quedó quieta, con la garganta cerrada y la piel helada. Por dentro algo empezó a crujir. Esa noche, mientras los chicos hacían tareas y él se encerraba en su estudio con la excusa del trabajo, Mariana lavaba los platos como si cada vaso fuera una excusa rota. El agua tibia no alcanzaba para calmarle las manos frías. No lloró, no gritó, pero sentía cómo la rabia se le acomodaba en el estómago, como si le estuviera creciendo algo adentro, algo que ya no iba a poder ignorar. Volvió a escuchar esa frase en su cabeza una y otra vez: «No hables de lo que no sabes». Era una burla, un desprecio, y lo peor, frente a sus hijos. Mariana no era una mujer tonta. Había aprendido a leer los silencios, y ese, el de esa noche,
El de él encerrado, el de los chicos evitando mirarla directamente, dolía más que cualquier discusión. Al día siguiente, todo parecía igual en la superficie. El desayuno estaba sobre la mesa, el uniforme escolar planchado, el saludo apurado de los hijos antes de salir. Pero el clima en la casa era otro. Pesaba. Se sentía como un invierno silencioso, aunque afuera hiciera calor. Los chicos la miraban con respeto, sí, pero también con una especie de cuidado extraño, como si intuyeran que estaba a punto de romperse. El esposo se fue temprano, ni siquiera se despidió. Mariana lo observó desde la ventana, cómo se subía al auto sin mirar atrás, como si no existiera más nadie en su mundo que él mismo. Y ahí, en ese momento simple, tan cotidiano, algo en ella se encendió. No era rabia, era algo más profundo, una certeza. Esa noche, mientras todos dormían, Mariana se sentó sola en el comedor, en bata, con las manos cruzadas sobre la mesa, y se lo dijo a sí misma en voz baja: «Mañana nada será igual». El sol no había salido del todo cuando Mariana se plantó frente al espejo del baño. Tenía el cabello recogido como siempre, ese moño apurado que usaba para no estorbar mientras cocinaba, limpiaba, servía. Lo miró por unos segundos y, sin pensarlo demasiado, fue hasta el cajón, sacó la tijera de costura y, con una calma que le sorprendió, comenzó a cortar. Cada mechón que caía al piso era un año de silencios tragados, de cenas frías, de perdones que nunca llegaron. Cuando terminó no era un corte prolijo, no importaba. Lo que importaba era la sensación de liviandad en la nuca, esa nueva cara que la miraba con ojos más despiertos. Respiró hondo, no lloró, no se arrepintió. Ahora sí, se dijo en voz baja. La mujer del espejo no era la misma de la noche anterior. Abrió el ropero con otra energía. No buscó ni vestidos llamativos ni colores vivos. Eligió ropa sobria, pero con presencia. Una blusa beige, un pantalón negro ajustado, unos zapatos bajos. Nada exagerado, pero todo distinto. Ya no era la ropa cómoda de estar en casa, ni el conjunto amable de mamá entregada. Era otra cosa. Mariana no quería llamar la atención. Solo quería verse como se sentía. Firme, presente, despierta. Después, agarró su celular. Escribió un mensaje corto, sin signos de exclamación, sin insultos, sin drama. «Esta noche tú y yo vamos a hablar, frente a ellos». Lo leyó una sola vez antes de enviarlo, y cuando el mensaje salió, supo que no había vuelta atrás. La tarde pasó lenta, cargada de una tensión muda que se colaba por cada rincón de la casa. Los hijos llegaron del colegio y notaron algo distinto, aunque nadie lo dijera. Mariana cocinaba en silencio, con movimientos precisos, como si cada corte en la tabla y cada olla al fuego fueran parte de un ritual. El aroma a comida caliente contrastaba con el frío emocional que se sentía en el aire. Cuando llegó la noche, la mesa estaba servida. Platos bien puestos, cubiertos alineados, servilletas dobladas con esmero, como en los viejos tiempos, pero con un propósito nuevo. A las 8 en punto, él entró por la puerta con su habitual gesto de autoridad, creyendo que todo estaba bajo control. Saludó como si nada, dejó las llaves en la mesa del recibidor, se quitó la chaqueta y notó la mirada de Mariana. Directa, inamovible. Se sentaron los cuatro. Nadie dijo una palabra al principio. Solo el sonido de los cubiertos tocando los platos, los vasos al apoyarse sobre el mantel, hasta que ella habló. No gritó, no cambió el tono, pero cada palabra fue un golpe seco. «Voy a hablar. Esta vez, tú escuchas». Él levantó la vista, incómodo. Intentó sonreír como si fuera un malentendido, pero ella no se lo permitió. Sacó del bolso una carpeta. Dentro había impresiones, capturas de pantalla, fotos, todo ordenado, todo crudo. Lo puso sobre la mesa, justo en el centro. Los hijos miraban en silencio, sin moverse, y él palideció. Intentó negar, manotear las hojas, balbucear excusas,
Pero las imágenes hablaban solas. Nadie gritó, nadie lloró, pero la verdad estaba ahí, servida junto con la cena. Y esa noche, el poder cambió de manos. Él empezó con lo de siempre, que no era lo que parecía, que todo tenía una explicación, que las cosas no eran tan simples, pero su voz ya no imponía nada. Mariana lo miraba sin pestañear, con una serenidad que lo descolocaba más que cualquier grito. «No expliques lo que mostraste con tus actos», le dijo, sin levantar la voz. Él intentó volverse agresivo, levantar el tono, golpear la mesa, pero los hijos seguían ahí mirando, y no eran niños, ya no. El mayor, con la mandíbula apretada, se adelantó y dijo lo que Mariana no había esperado oír en voz alta. «Mamá, gracias por no callarte más». El otro, el más sensible, se levantó de su silla y la abrazó por detrás, fuerte, como si quisiera sostenerla entera con sus brazos delgados. Fue en ese instante que Mariana supo que no estaba sola. Él, derrotado, apenas murmuró algo que nadie entendió bien. Se sentó con la mirada baja, intentando asimilar que ya no controlaba nada. Mariana, sin cambiar el tono, lo miró y dijo: «Aquí ya no mandas tú». No lo gritó, no lo discutió. Lo dijo como se dice una verdad que ya no necesita pruebas. La casa, que hasta hacía unas semanas era su refugio, ahora era un campo de decisiones. No esperó que él respondiera. Se levantó con calma, retiró su plato, intacto, y lo dejó en la cocina. Ni siquiera lo miró cuando subió las escaleras. Él quedó solo en la mesa, rodeado de evidencias, platos fríos y ese silencio nuevo que ya no era sumisión, sino castigo. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, Mariana se levantó temprano como siempre, pero con otra energía. No hizo café para dos, no preparó la ropa de nadie más, solo se encargó de sí misma. Al bajar, encontró a sus hijos ya vestidos, en silencio, con los ojos puestos en ella como si esperaran una señal. No hizo falta decir mucho. Un «vamos» bastó para salir de la casa y comenzar el día. Él aún dormía en el sofá, o al menos fingía hacerlo. Nadie lo despertó. Nadie le preguntó nada. La indiferencia fue total, limpia. En el trayecto a la escuela, uno de los chicos se atrevió a decir lo que todos pensaban. Es increíble cómo no dijo nada, y aún así lo dijo todo. Mariana no respondió, pero le apretó la mano con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su silencio tenía voz. Al mediodía, mientras almorzaba sola, recibió una llamada inesperada. Era la otra, la mujer que creía estar en posición de justificar lo injustificable. Con voz nerviosa intentó explicarse. Se presentó como víctima de una situación confusa. Dijo que no quería hacer daño a nadie. Mariana la escuchó en absoluto silencio. Ni un suspiro, ni un gesto. Y cuando la otra respiró, esperando algún tipo de respuesta, ella simplemente colgó. No había más que hablar. No necesitaba insultarla ni rebajarse. Ese gesto simple, seco, fue más potente que cualquier pelea. Después de eso, algo empezó a moverse por el barrio. Las madres del colegio, las vecinas, las que antes solo saludaban con cortesía, ahora la miraban diferente. Ya no era la mujer buena y callada, era la que se había plantado, y eso se respetaba. La casa ya no se sentía suya. Cada rincón le recordaba una mentira. Cada objeto compartido era una especie de herida abierta. Así que un día, sin grandes anuncios, comenzó a empacar. No con rabia, sino con una precisión silenciosa que asustaba. Guardó solo lo necesario, lo que le pertenecía realmente. Los recuerdos los dejó donde estaban. A los hijos les explicó con calma: «Nos vamos a un lugar más chico, pero más nuestro». Ellos no dijeron nada, solo ayudaron, entendiendo que esa mudanza no era solo física, sino emocional. Mariana encontró un departamento modesto, en un barrio tranquilo. No tenía jardín, ni habitaciones grandes, ni paredes recién pintadas. Pero tenía algo que la otra casa ya no ofrecía:
paz. La primera noche en el nuevo hogar fue silenciosa, sin televisión, sin visitas, sin mensajes de disculpas. Mariana cocinó algo simple, puso música suave y cenaron los tres en una mesa pequeña, redonda, sin cabecera. Nadie mandaba ahí. Después, se sentó sola en el balcón con una manta sobre las piernas y respiró hondo. Por primera vez en meses no sintió presión en el pecho. Al día siguiente, sin avisar a nadie, se inscribió en un grupo de apoyo para mujeres que habían vivido situaciones parecidas. Al principio no hablaba mucho, solo escuchaba, pero en cada historia encontraba un pedazo de la suya. No estaba sola, y eso, aunque no resolviera todo, la sostuvo fuerte. Los días empezaron a tomar otra forma. Mariana no tenía prisa, pero tampoco se detenía. Una de las mujeres del grupo de apoyo le habló de una psicóloga buena, cálida, directa. Fue. Con miedo al principio, como quien no sabe por dónde empezar a contar su dolor. Pero bastó con decir, me humilló frente a mis hijos para que todo fluyera. No necesitaba contar cada detalle. La terapeuta entendía con una sola mirada. Y poco a poco, Mariana comenzó a hablar. A entender que no estaba loca, que no exageraba, que su dolor era real y merecía atención. En esas sesiones, algo en ella empezó a reordenarse. No eran milagros, eran pasos pequeños, pero firmes. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontró un cuaderno universitario guardado entre libros. Lo había usado antes de casarse, cuando estudiaba diseño gráfico. Lo abrió, vio sus dibujos torpes pero llenos de ganas. Sintió una punzada en el pecho. No era nostalgia, era una llamada. Esa misma tarde, se metió en la computadora, buscó cursos nocturnos y se anotó en uno. No quería reinventarse para nadie. Lo hacía por ella, para no apagarse. Volver a estudiar no fue fácil. Dormía menos, se organizaba como podía. Pero cada clase le devolvía algo que creía perdido. Una chispa, una parte de sí misma que había enterrado bajo los roles de esposa, madre, cuidadora. Ahora era otra vez Mariana, entera, aunque aún en reconstrucción. Pasaron semanas. Mariana ya caminaba diferente, no más encorvada, no más con la vista al suelo. No necesitaba gritar para hacerse notar. Su sola presencia decía todo. Una mañana la invitaron a hablar en una charla comunitaria sobre reconstrucción emocional. Dudó en aceptar. No por miedo a hablar, sino porque aún se sentía en proceso. Pero una de las mujeres del grupo le dijo algo que la convenció. Tu voz puede ser justo lo que otra necesita escuchar. Así que fue. Se vistió sencilla pero con fuerza. Jeans, camisa blanca, cabello corto y firmeza en la mirada. Subió al pequeño escenario del centro comunitario y por primera vez habló en voz alta de todo lo que había callado. No con victimismo, con verdad, con dignidad. Entre el público, al fondo, sus hijos la miraban con una mezcla de asombro y orgullo. No aplaudieron exageradamente, solo estaban ahí, presentes, firmes, dándole el tipo de respaldo que no necesita palabras. Mariana contó cómo se fue apagando, cómo se sintió invisible, cómo un día decidió que ya no más. Nadie lloró. Pero el silencio era denso, como si todas estuvieran conteniendo el aire, y cuando terminó no hubo ovación, hubo respeto, hubo mujeres que se acercaron a abrazarla, y por primera vez Mariana sintió que no solo había sobrevivido, había trascendido, y lo había hecho sin perderse, sin vengarse, solo siendo fiel a sí misma. No pasaron muchos días antes de que él reapareciera. Siempre vuelven, pensó Mariana, sin rencor, solo con esa certeza que dan los hechos repetidos. Llamó primero con un número desconocido. Luego dejó un mensaje. Necesito hablar contigo, solo una vez. No quiero pelear. Ella no respondió de inmediato. Lo pensó. No porque dudara, sino porque sabía que ese encuentro tenía que ser el cierre, no una grieta para volver. Finalmente accedió.
Le puso condiciones claras, en un lugar público, a una hora determinada, sin dramatismos. Él aceptó. Llegó con ese aire de hombre perdido que quiere parecer arrepentido, pero que aún no entiende todo lo que rompió. Mariana, en cambio, llegó segura, no maquillada, no producida, solo ella, real, completa. Se sentaron frente a frente en una cafetería de barrio. Él empezó con lo predecible. He estado pensando, cometí errores, extraño a la familia. Mariana lo dejó hablar, no lo interrumpió. Y cuando él intentó meter frases cargadas de culpa, si no fuera por mí, tú no tendrías nada, ella simplemente lo miró fijo y dijo, tú ya no me defines. Él tragó saliva, bajó la mirada, se quedó sin argumento, porque lo que ella decía no era una frase de efecto, era una verdad construida con cada noche en soledad, con cada decisión tomada en silencio. Ya no necesitaba que él entendiera, ni que se arrepintiera, solo necesitaba soltar, y eso hizo. Con cada palabra firme, con cada silencio que no buscaba aprobación, Mariana fue rompiendo el último hilo que los unía. Él intentó cambiar de estrategia, pasar del arrepentido al nostálgico. Le habló de los buenos momentos, de los cumpleaños de los chicos, de las noches en que se dormían abrazados viendo películas, pero ya no funcionaba. Mariana no negaba que hubo tiempos felices. Tampoco necesitaba que él fuera un monstruo para justificar su partida. Solo que esos recuerdos, ahora, no tenían el poder de retenerla. Él insistió. Podríamos intentarlo por los chicos. Ella lo miró, suave pero firme. Los chicos ya entendieron. El que no entendió fuiste tú. Esa frase lo dejó inmóvil. Y en esa inmovilidad, Mariana vio claramente lo que antes no podía ver, que él no había cambiado, solo había perdido el control. Se levantó de la mesa sin apuro, sin decir adiós. Él la siguió con la mirada, pero no se atrevió a detenerla. Ya no tenía ese poder. En la puerta del café, Mariana se detuvo un segundo, no para mirar atrás, no para comprobar si él la observaba. Lo hizo por ella. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y siguió caminando. El vínculo que los unía, ese hilo invisible de años compartidos, de dependencia, de miedo, se rompió en ese segundo. No hubo gritos ni escenas, solo un silencio que lo decía todo. El ciclo se había cerrado, y esta vez no desde el dolor, sino desde la decisión. Una decisión tomada con calma, con dignidad, con años de fondo que por fin pesaban a su favor. La noche siguiente, Mariana volvió a casa más liviana. Sus hijos estaban en el sofá, viendo una película. Cuando la vieron entrar, no preguntaron nada, solo le hicieron un espacio en medio. Ella se sentó, se acomodó entre ellos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió exactamente donde debía estar. No hizo falta hablar. No hubo discursos ni confesiones. Solo una manta compartida, palomitas en un bol y un silencio que ya no dolía. Era otro tipo de silencio. Uno que arropaba, que decía, estamos bien, que no necesitaba ser explicado. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de su hijo mayor y cerró los ojos por un momento. Paz. Esa palabra le vino como un susurro. Y no era una ilusión, era real. Al día siguiente, la rutina siguió. Se levantó temprano, preparó el desayuno, ayudó a los chicos a organizar sus cosas, pero todo era distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Ya no cocinaba por obligación, sino porque quería. Ya no respondía mensajes por miedo, sino cuando sentía que valía la pena. Incluso al mirar al espejo, la mujer que veía no era la misma. Había cicatrices, claro, pero también una firmeza nueva en los ojos, una postura más erguida, una boca menos apretada. Y mientras untaba mantequilla en una tostada, sola en su cocina, pensó, esto es libertad, no grandiosa, no de película, pero suya, y eso bastaba.
Unos días después, colgó un cuadro nuevo en la pared del departamento. No era caro ni artístico. Era una imagen sencilla, una mujer con el rostro hacia el cielo, los ojos cerrados y el viento moviéndole el cabello. Lo compró en una feria callejera. Nadie entendió por qué lo eligió, pero para Mariana tenía sentido. Era una imagen de lo que sentía, de esa mujer que ya no necesitaba entenderlo todo, ni explicarlo, solo respirar. Y lo colgó justo encima del sillón donde solía leer. Cada vez que pasaba por ahí, lo miraba de reojo. Le recordaba que había sobrevivido a lo que no se ve en las fotos, a las dudas, a la vergüenza, a la culpa impuesta, y junto al cuadro puso una planta, blanca. Frágil al principio, parecía no acostumbrarse a la nueva luz, pero con los días fue enderezando el tallo, abriendo sus hojas, mostrando pequeñas flores que apenas asomaban. Mariana la regaba cada mañana con una rutina casi sagrada. No hablaba con la planta, no le daba nombres, solo la cuidaba, porque en ese gesto simple encontraba un espejo de sí misma, algo que fue arrancado de raíz, pero que con paciencia y atención había vuelto a brotar. Y cada vez que veía un nuevo brote, se decía sin decirlo, «Todavía hay vida aquí», porque la había, porque nunca se había ido del todo. Solo esperaba el momento justo para florecer de nuevo. Una tarde, mientras doblaba ropa recién lavada, recibió una invitación inesperada. Una vecina del edificio organizaba una pequeña reunión con otras mujeres del barrio. Mariana dudó por un momento. Ya no era la mujer que se escondía, pero aún le costaba abrir espacios nuevos. Sin embargo, esa noche fue. Llevó una torta de naranja que le salió un poco quemada en los bordes, pero nadie lo notó. Rieron, compartieron historias, hablaron de hijos, de trabajos, de cosas simples. Y en medio de esa charla casual, una mujer más joven dijo, «Hay algo en ti, Mariana. No sé, transmites fuerza». Ella no supo qué responder, solo sonrió, porque eso que otros ahora veían, ella apenas comenzaba a reconocer. Esa noche, volvió caminando sola por la vereda iluminada. No llevaba prisa, miraba las ventanas encendidas, escuchaba sus propios pasos. Al entrar a casa, encontró a sus hijos dormidos en el sofá. Uno tenía un libro en el pecho, el otro, el control remoto aún en la mano. Mariana apagó la televisión, cubrió a cada uno con una manta y se sentó en el suelo mirándolos. No lloró, no suspiró. Solo los observó en silencio, sabiendo que todo lo que había hecho hasta ahora, cada decisión dura, cada noche sin dormir, había valido la pena, porque ellos estaban ahí, enteros, tranquilos, porque ese hogar, aunque pequeño, estaba lleno de algo que hacía tiempo no sentía, seguridad, y eso no tenía precio. Pasaron los meses. Mariana no contaba los días, pero los sentía en la piel. Ya no tenía miedo al calendario, ni a los fines de semana, ni a los silencios largos. Había aprendido a estar sola sin sentirse abandonada. A veces salía a caminar sin rumbo fijo, solo para ver la ciudad con otros ojos. Un día, pasó por una librería y entró sin motivo. Compró un libro de diseño moderno, uno de esos que antes ni se habría permitido mirar. Lo llevó a casa. Lo hojeó mientras tomaba té y pensó, «Esto también soy yo». Redescubría pasiones dormidas, se permitía gustos sin culpa, se volvía amiga de sí misma, y en ese vínculo nuevo con su propia vida, empezó a construir algo más profundo que un cambio externo, una raíz. Una tarde cualquiera, recibió una llamada de una antigua conocida. Le ofrecían un puesto freelance en una editorial pequeña, algo puntual, desde casa. Mariana no lo dudó, aceptó. No por necesidad económica, aunque eso también ayudaba, sino porque se sentía lista. Retomar su trabajo no fue una explosión de éxito, fue una pequeña victoria. Día tras día, envío tras envío, Mariana recuperó algo más que su rol profesional, recuperó su voz. Escribir, diseñar, entregar algo que llevaba su firma,
Era como marcar presencia en el mundo de nuevo. Ya no era solo la mamá de o la ex de, era ella, con nombre propio, con decisiones propias, y esa sensación era más poderosa que cualquier aplauso. Un fin de semana, mientras tomaba un café en una feria de emprendedoras, Mariana escuchó una charla sobre proyectos sociales para mujeres que habían pasado por relaciones abusivas. Le resonó en el cuerpo. Se acercó, preguntó, se presentó. Contó brevemente su historia, sin drama, con claridad, y alguien le dijo: «Podrías compartir tu proceso, enseñar a otras». Mariana lo pensó. No era experta en nada, pero sí sabía cómo duele perderse y cómo cuesta encontrarse. Así que aceptó participar. Empezó con reuniones chicas, compartiendo herramientas simples, contando cómo había armado su nuevo día a día sin dejarse caer, sin buscar aplausos, sin máscaras. Y cada vez que hablaba, una mujer levantaba la cabeza, otra se quedaba un rato más después para agradecerle. No era fama, era impacto real. Un día, su hijo menor, que nunca era muy expresivo, le dijo mientras cenaban: «Mamá, te ves feliz». Mariana lo miró con ternura, sorprendida. No porque no lo supiera, sino porque necesitaba escucharlo, y le respondió con honestidad: «Estoy aprendiendo». Porque era verdad. No estaba en la cima de nada. Seguía descubriendo cosas. Había días buenos y otros de dudas, pero ya no vivía en piloto automático. Y en esa mesa chica, con arroz, ensalada y jugo natural, se sintió en paz. Porque esa frase simple, de ese hijo callado, era una forma de decirle: «Te vemos». Y eso valía más que cualquier validación externa. Era un reconocimiento silencioso de todo lo que había reconstruido. Desde el dolor, sí, pero también desde la dignidad. Cierta tarde, mientras revisaba mensajes en el celular, apareció uno inesperado. Era de su ex. Solo decía: «¿Podemos hablar un minuto? Es importante». Mariana lo miró por unos segundos. No sintió rabia ni ansiedad. Tampoco nervios. Sintió lo mismo que al ver una vieja cicatriz, la memoria del dolor, pero sin el dolor presente. Dudó si responder. Pero algo en ella, no por nostalgia, sino por cierre, la impulsó a decir que sí. Acordaron un encuentro breve, sin intención de reconciliación. Solo eso, una conversación pendiente. Se encontraron en una plaza. Él estaba más delgado, con el rostro marcado por la vida que había seguido sin ella. La saludó con una mirada triste, como quien sabe que ya no tiene espacio en ese lugar que una vez ocupó. Él habló primero, como siempre. Dijo que había cometido errores, que había subestimado todo lo que Mariana era, que con el tiempo entendió lo que perdió. Lo decía sin sobreactuar, sin lágrimas, como quien ya no espera nada, pero aún quiere sentirse escuchado. Mariana lo escuchó con respeto, no para darle razón, sino para terminar de soltar lo que alguna vez fue una parte suya. Cuando él intentó tocar su mano, ella la retiró con suavidad, y con una voz firme, pero sin rencor, dijo: «No vine a abrir nada, vine a cerrar». Él asintió, bajó la vista, y por primera vez no insistió. Sabía que era verdad. Ya no había espacio para promesas tardías ni palabras recicladas. Mariana ya no buscaba justicia en él, porque la justicia la había hecho ella misma al reconstruirse. Cuando se despidieron, él intentó un último recurso. Dijo que la admiraba, que no imaginaba que ella pudiera renacer así, que le dolía haber sido tan ciego. Mariana lo miró con compasión, pero también con esa distancia que se gana a pulso. «Pensaste que me destruirías», le respondió con serenidad, «pero también te perdiste de mí». Él bajó los ojos. Ya no había nada más que decir. No hubo abrazo, ni intento de retenerla. Solo un «cuídate» apagado, y una mujer que se dio media vuelta y se fue caminando con paso firme.
En cada paso dejaba atrás no solo a él, sino a todo lo que representaba, los años de miedo, la necesidad de aprobación, el silencio impuesto. Y al doblar la esquina, Mariana sintió que ese ciclo, por fin, había terminado. Volvió a casa con una calma que no era euforia, era otra cosa, una especie de liviandad que le recorría los hombros. Encontró a sus hijos en la cocina, preparando algo juntos. Rieron cuando la vieron entrar. No preguntaron cómo fue, no hizo falta. Mariana se acercó, los abrazó por la espalda, respiró hondo. Esa era su casa, esa era su gente, su refugio real. Se sentaron a cenar sin ceremonia, pero con una calidez nueva. Hablaban de cosas simples, tareas, chistes, planes para el fin de semana, y en esa escena cotidiana, Mariana sintió algo profundo. No necesitaba más, no le faltaba nada. Estaba entera, con cicatrices, sí, pero más viva que nunca. Porque la verdadera victoria no era que él se arrepintiera, sino que ella ya no lo necesitara. Al día siguiente, Mariana se levantó antes que todos. No por obligación, sino porque le gustaba ese momento de silencio antes de que el mundo comenzara a moverse. Preparó café, puso música suave, abrió la ventana. El aire fresco de la mañana le acarició la cara. No pensaba en el pasado, ni siquiera en el futuro. Solo en ese instante, en cómo se sentía al estar sola y no sentirse vacía. Hizo el desayuno, acomodó los platos, puso flores frescas en un frasco de vidrio. Eran detalles simples, pero para ella tenían un valor profundo. Eran gestos que hablaban de presencia, de una vida que ahora le pertenecía completamente, de una rutina que ya no dolía, que no se construía desde la espera, sino desde la elección. Más tarde, mientras sus hijos se alistaban para salir, uno de ellos se detuvo frente a la pared donde colgaba el cuadro de la mujer con el rostro al cielo. «¿Te gusta tanto este cuadro, no?», le preguntó con una sonrisa curiosa. Mariana lo miró, se acercó y simplemente dijo: «Porque me recuerda quién soy». El chico no dijo nada más. Solo la abrazó, rápido, como hacen los adolescentes cuando no saben cómo expresar algo tan grande. Ella lo sostuvo unos segundos más. Ese cuadro, esa planta, esa casa, todo era parte de su nueva historia. Una historia que no negaba el dolor, pero tampoco se quedaba en él. Mariana no había ganado una batalla contra su ex. Había ganado una guerra consigo misma, y cada gesto cotidiano era una forma de celebrarlo, en silencio. Un sábado por la mañana, mientras lavaba ropa, Mariana recibió un mensaje de una de las mujeres del grupo de apoyo. Le pedían si podía reemplazar a una coordinadora en una charla más grande, con asistentes de distintas regiones. Mariana dudó. Era un espacio más formal, con micrófonos, cámaras, tal vez medios. Pero aceptó, no por demostrar nada, sino porque sabía que su historia podía seguir ayudando. Se preparó en silencio, eligió su ropa como quien se arma sin disfrazarse. Al llegar al auditorio, sintió nervios, claro, pero también una extraña emoción. No miedo, era respeto por sí misma, por haber llegado hasta ahí, por no haberse rendido cuando todo dentro gritaba para que se apagara. Subió al escenario sin guión. Habló desde el pecho. Contó su historia como lo había hecho otras veces, pero esta vez con un alcance mayor. La sala estaba en silencio. Las mujeres la escuchaban con los ojos clavados en ella. Y cuando terminó, hubo aplausos. No ensordecedores, no vacíos, aplausos reales. Mariana bajó del escenario y muchas se acercaron. Algunas lloraban, otras solo la abrazaban. Una le dijo: «Escucharte me dio fuerzas para irme esta noche». Esa frase le quedó grabada, no por orgullo, sino porque entendió que su dolor, su proceso, su reconstrucción, también era semilla en otras, y eso le dio sentido a todo, a cada lágrima, cada noche sola, cada silencio elegido. No había sufrido en vano, había parido una nueva vida, para ella y para otras también.
Esa noche, al volver del evento, Mariana no celebró con champán ni posteó fotos. Se puso el pijama, se hizo una infusión y se sentó en el sillón a leer. Sus hijos llegaron más tarde, le preguntaron cómo había ido. Ella solo dijo, «Bien». Ellos sonrieron, porque sabían lo que esa palabra significaba viniendo de ella. No hacía falta adornarla, bastaba. Antes de dormir, pasó por cada cuarto, como hacía cuando eran niños. Los cubrió con la manta, recogió un cuaderno tirado, apagó una luz encendida. Luego entró en su habitación. No se sintió sola, se sintió dueña de su espacio. Se acostó sin ansiedad, sin esa sensación de vacío que antes la invadía en la oscuridad. Cerró los ojos y durmió tranquila, porque ya no vivía esperando que algo pasara. Ya estaba pasando. A la mañana siguiente se levantó con calma. Fue hasta la cocina y puso a calentar el agua. Preparó 3 tazas, una para ella, 2 para sus hijos. El aroma del café llenó el ambiente. Se sentó a la mesa y los esperó sin apuro. Al llegar, los chicos se acomodaron como si ese momento fuera parte de un ritual ya conocido. Hablaron de cosas cotidianas, de planes, de tareas, y en medio de esa charla tranquila, Mariana los observó en silencio. Eran su vida, pero también su espejo, porque cada uno de ellos había aprendido, a su manera, que se puede atravesar el dolor y seguir adelante, que no todo se rompe para siempre, que también se reconstruye, no con rapidez, no con promesas vacías, con actos, con constancia, con amor real, el que ella les dio, incluso cuando estaba rota. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba el estante del living, encontró una vieja caja con recuerdos del pasado, cartas, fotos, anotaciones. Dudó si abrirla. Lo hizo, con calma, sin miedo. Sacó una a una las cosas, las revisó sin temblar, no le dolieron. Solo la sorprendió lo mucho que había cambiado. En una de las fotos aparecían los 4 en una playa, sonriendo. No la rompió, no la guardó. La dejó sobre la mesa por unos minutos, la miró y luego la deslizó suavemente dentro de un sobre. Fue hasta la puerta del edificio y la dejó en el buzón común, sin nombre. No era un gesto para él, era para ella, para soltar sin destruir, para cerrar sin odio. Volvió a casa liviana, como si hubiera dejado algo más que papel allá afuera. Esa noche decidió redecorar un rincón del departamento. Compró una lámpara nueva, cambió los cojines del sofá, colgó una cortina clara. Pequeños cambios que transformaban el espacio, pero el detalle que más le gustó fue una frase que mandó a imprimir y enmarcar. Mientras él mentía, yo construía. La puso justo encima del cuadro de la mujer de rostro al cielo, no para exhibirse, sino como recordatorio silencioso de todo lo que había pasado y de lo que había logrado. Mariana no necesitaba que nadie lo supiera. Ella lo sabía, y con eso bastaba. Porque a veces el mayor triunfo no es que todos lo vean, sino que una misma lo sienta, en cada gesto, en cada decisión, en cada respiro. Y ella lo sentía, cada día más. Los días siguieron su curso. Nada extraordinario pasaba. No había grandes eventos ni giros impactantes. Pero cada mañana traía una pequeña victoria, despertarse sin miedo, reír sin culpa, hacer planes sin pedir permiso. Mariana no vivía para demostrarle nada a nadie, vivía para estar bien consigo misma. Y eso en su historia era una revolución. Iba al supermercado, a sus clases, a los eventos del colegio, y en cada lugar alguien le sonreía distinto, como si vieran en ella algo que antes no se notaba. Fuerza. Esa fuerza que no hace ruido, pero que se siente cuando entra a una habitación. La misma fuerza que un día cortó su propio cabello frente al espejo y decidió que nunca más se dejaría en segundo plano. Una noche cualquiera se sentó en el balcón con una copa de vino. No celebraba nada en particular, solo estaba,
Observaba las luces de la ciudad, escuchaba el murmullo lejano de la calle. Pensó en todo lo que había vivido y una sonrisa se le dibujó sin esfuerzo. Ya no le pesaban los recuerdos. Ya no se culpaba por lo que toleró, porque ahora entendía, no fue debilidad, fue amor, mal dirigido, sí, pero amor. Y ese amor, que antes la dejó vacía, ahora era el motor con el que había reconstruido su vida. No necesitaba que nadie lo validara, lo sabía. Lo sentía en la piel, en la calma, en el silencio. En esa noche simple que sin promesas ni milagros se sentía finalmente en paz. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, notó que la planta blanca junto al cuadro tenía una nueva flor, pequeña, perfecta, silenciosa. Se agachó para mirarla de cerca, la tocó con cuidado, como quien no quiere alterar nada. Y en ese gesto encontró el símbolo de todo su proceso, porque esa flor no era solo una planta floreciendo, era ella. Era la confirmación de que todo lo sembrado en dolor, si se cuida con dignidad y constancia, florece. Mariana sonrió. No llamó a nadie para contarlo. No lo subió a redes. Simplemente se quedó ahí, de pie, con la mirada en esa flor, entendiendo que el verdadero renacer no hace escándalo. Brota en silencio, pero se nota. Luego sirvió las tostadas, calentó el café, puso los platos en la mesa. Sus hijos bajaron, hablaron de cosas triviales. Y en medio de esa escena tan normal, Mariana se permitió algo que hacía mucho no sentía, respirar hondo y sonreír sin razón. No era felicidad plena, perfecta, de postal. Era algo más poderoso, calma. Y mientras se sentaba a desayunar, rodeada de esa rutina reconstruida con tanto esfuerzo, pensó en una frase simple, pero verdadera. Y por fin pude respirar.